Amados hermanos, en esta mañana Dios les continúe bendiciendo. Hoy martes 12 de marzo de 2024. Esta mañana me ha tocado compartir con ustedes bajo el tema los que gobiernan reciben la autoridad. Y nos vamos a basar en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 7. Y luego estaremos leyendo el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 al 4. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y guianza de su Santo Espíritu. Leemos Daniel 4:7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Leemos ahora el verso 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y ahora leamos Romanos capítulo 13, verso 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad se refiere a ese poder o a ese derecho legítimo que tenemos o que se es conferido para tomar decisiones, dar órdenes y esperar obediencia por parte de otros. Esta puede ser otorgada ya sea por una posición de jerarquía o por una posición jerárquica. Puede ser otorgada por el conocimiento, puede ser otorgada por la experiencia o por la confianza y el respeto de aquellos a quienes se lidera. Esta autoridad sabemos que puede manifestarse en diferentes ámbitos de la vida, como en el gobierno, la familia, el trabajo, la educación. Pero es importante destacar que el ejercicio de la autoridad debe realizarse de una manera justa,
sabia y considerada, buscando el bienestar y el desarrollo de aquellos sobre los cuales se ejerce o sobre los cuales se tiene el privilegio de tener autoridad. Ahora, en el contexto bíblico, y lo acabamos de leer en el libro de Romanos, se enseña o se insta a todo hombre de Dios a que debe respetar la autoridad que es legítima, pues sabemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que a quien se resiste a la autoridad se está resistiendo a Dios mismo. O sea, nuestra rebeldía o nuestra terquedad hacia la autoridad, hablándolo ya en el ámbito espiritual, en el ámbito de la iglesia del Señor, nuestra terquedad o nuestra oposición a la autoridad que Dios ha colocado en la iglesia, sea el apóstol, el pastor o el líder en determinado cargo de la iglesia. Ese resistirse a esa autoridad es resistirse a Dios mismo, porque sabemos que esa autoridad proviene de Dios y en ella se ha de reflejar los frutos del Espíritu, entre esos el amor, pero también la justicia y la misma sabiduría que viene de parte de Dios. Y esto es de importancia, amado, porque Dios ha delegado un gobierno. Dios ha delegado un reino dentro de la iglesia en el cual nosotros debemos ejercer ese gobierno, y por lo tanto, si estamos ejerciendo dentro de ese gobierno, se nos ha dado la autoridad. Pero esta autoridad debe destacarse frente a cualquier ámbito en el que nos estemos desarrollando. Mire el primer texto de Daniel que leímos. Dice que el rey Nabucodonosor manifestó el sueño a sus astrólogos, a sus magos, a todos sus adivinos o a todos aquellos que, estando alrededor de la corte del rey, tenían una posición de privilegio porque quizás tenían una sabiduría que resaltaba frente a otras personas de la corte del rey o del mismo reino como tal. Pero estos magos, estos astrólogos, estos caldeos y adivinos no pudieron darle la revelación del sueño al rey. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el espíritu superior que había en Daniel. Daniel, un joven que, si usted lee los primeros capítulos del libro de Daniel, cuando el pueblo de Israel fue cautivo y escogieron entre ellos a príncipes, entre ellos Daniel y sus tres amigos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia que ellos prefirieron no contaminarse con la comida del rey y retaron al hombre que estaba a cargo de ellos. Y dice que pasado un tiempo, unos días, el rostro de Daniel y sus amigos era de mayor semblante, de mejor semblante que aquellos que prefirieron comer la comida del rey, y eso que se alimentaron solo de verduras y legumbres. Pero ellos decidieron no contaminarse con las cosas que ofrecía el reino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y así también nosotros, como hijos de Dios, como creyentes que sabemos que hacemos parte del gobierno de Dios y que por tanto hemos recibido la autoridad, debemos tomar la responsabilidad de no contaminarse y el reto
de no contaminarnos con la comida del rey, o sea, con lo que está ofreciendo el mundo, con lo que está ofreciendo el enemigo, con las tentaciones pasajeras y que son destructivas para nuestra vida espiritual y nuestra vida física y en todo el entorno en que nos desenvolvamos. Porque en nosotros hay algo que es mayor. Y hemos recibido la autoridad de parte de Dios. Y esta autoridad sí, se manifiesta o tiene un dinamismo que nos lleva a tener la responsabilidad de guiar, de enseñar y de cuidar a la congregación, a las ovejas que Dios nos ha encomendado. Esta autoridad nos lleva a salir, a sobresalir por encima de otros y que verdaderamente quienes nos vean puedan realmente terminar diciendo la misma expresión que aquel centurión romano dijo frente a la cruz cuando vio al maestro ahí crucificado. Verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este es hijo de Dios. La autoridad que se nos ha sido conferida por pertenecer al reino de Dios, al gobierno de la iglesia de Jesucristo, es una autoridad que nos debe llevar a sobresalir. Y si acaso nosotros no estamos en autoridad, debemos hacer e implementar el consejo que nos dio Pablo en la carta a los romanos: someternos a esas autoridades superiores, porque ellas han sido establecidas por Dios. Pero sabe, hermano, esa autoridad debemos someternos a ella, porque si nos sometemos a la autoridad, número uno, no vamos a resistir a Dios, no nos vamos a volver enemigos de Dios. Número dos, vamos a impedir que muerte espiritual llegue a nuestras vidas. Vamos a impedir que nuestra soberbia, si nos sometemos a la autoridad establecida por Dios, vamos a impedir que la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la terquedad, el ser duro de cerviz, nos lleve a la destrucción y muerte espiritual. Y mire, amado, si usted mira la Biblia y si usted escudriña las escrituras, hay varios ejemplos de hombres que fueron rebeldes y que no se sometieron a la autoridad. El caso del rey Saúl, el caso de Coreb y todos los que estaban aliados con Coreb. El rey Usías fue rebelde a la autoridad. Y si miramos esos tres ejemplos, bueno, y podemos tomar un cuarto, Ananías y Zafira. Mire, con Saúl desobedeció la instrucción de Dios dada por Samuel de destruir a Agab, rey de Amalek, y a todos los amalecitas, incluidas ovejas, vacas y todo. Y dejaron vivo al rey y tomaron del botín. Y cuando escuchó que Samuel llegaba donde él estaba, salió apresurado a recibirle y dijo: hice conforme a como Dios hizo. Pero delante de Dios no hay nada oculto, porque se escucharon bramidos de ovejas. Y le dijo: ¿qué es este bramido que escucho? Pero al final, Dios lo que le dice: ¿no te ordené que destruyeses a Amalek y todo? Ahora pues, tu reino se te será quitado y tu descendencia perecerá. Y fíjese el final de Saúl: quedó sin reino y sin familia, porque toda su familia murió a espada. Lo mismo con Coreb, se rebeló contra la autoridad de Dios, del profeta de Dios y del sacerdote, y su final fue muerte. Pero su rebelión no solamente le causó muerte a él, sino que arrastró a su familia y a sus servidores, 250 servidores.
la rebelión, el no someterse a las autoridades superiores que han sido establecidas por Dios, amado, va a llevarnos a destrucción de nuestras vidas y a destrucción de nuestras familias. Dios nos libre y que podamos someternos a la autoridad que Dios ha establecido. Si miramos a Usías, quemó incienso y hizo delante del templo de Dios cosas que no le correspondían. Y vivió apartado el resto de su vida, apartado del templo y con lepra, solo, abandonado allí. Y si miramos a Ananías y Zafira, prometió dar a Dios, pero quiso mentirle a los apóstoles y a Dios, pero delante de Dios no hay nada oculto. Y también perecieron, porque de alguna u otra forma se rebelaron contra la autoridad de Dios. Amados, la autoridad que hemos recibido por pertenecer al gobierno de Dios nos debe llevar también a someternos a las otras autoridades, porque imagínense que por encima de un grande hay otro más grande. Si usted ha sido designado para autoridad dentro de la congregación, dentro del ministerio, usted debe de saber que por encima de usted hay otro más grande, hay otra autoridad superior. Y por encima de esa autoridad superior hay otra autoridad superior. Y es una cadena, es un eslabón que no debe romperse y que por lo cual cada uno debe someterse a su autoridad superior. Y fíjese, el someterse a la autoridad superior, así como lo dice el título del mensaje, los que gobiernan reciben la autoridad. El someternos a la autoridad superior, ya la hemos recibido porque gobernamos, pero con el tiempo, si aprendemos a ser humildes delante de Dios y delante de las autoridades superiores, nos va a llevar a la promoción. El someternos a una autoridad nos va a llevar a ser promovidos. Amado hermano, amado ministro de Dios, y para mí también, si queremos ser promovidos delante de Dios y delante de los hombres, y queremos mostrar esa autoridad que hemos recibido, debemos con humildad, con amor y sabiduría, siguiendo los principios bíblicos, sometiéndolo a las autoridades superiores. Amado, no por algo está el pastor, está el apóstol, está el ministro, porque Dios dijo que daría pastores para pastorear a sus ovejas. Y ellos buscan el bienestar nuestro, el bienestar de la congregación. Ellos buscan fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, el servicio mutuo y el crecimiento de la fe. Por eso, hermano, en esta mañana, para todos los miembros de la congregación, para todos los miembros del Ministerio Monte Sinaí, nuestra responsabilidad de gobierno para recibir la autoridad es la de honrar y respetar a nuestros líderes, a nuestros pastores, apoyarlos en oración, imitar su fe, seguir su guía, la cual está alineada con los principios de Dios, con los principios bíblicos, y participar activamente en el desarrollo de lo que se tenga que realizar dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra congregación. Y por último, hermanos, quiero leer para ustedes ahí mismo en Daniel capítulo 4, versos 17 y 18. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da. Óigase bien, el gobierno, la autoridad, Dios se la da a quien él quiere. Y él constituye, sigue diciendo el texto, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mi amado, esto no es del que corre, esto es del que Dios tenga misericordia. Y sigue diciendo,
Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, verso 18. Tú pues, Belsasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Amados, nosotros tenemos un espíritu superior y resaltamos sobre los demás hombres porque hemos entregado nuestra vida a Dios y Dios ha moldeado nuestras vidas. Y en nosotros habita el Espíritu de Dios. En nosotros mora ese Espíritu Santo que nos lleva y nos instruye y nos guía a toda verdad y nos llena de sabiduría. En esta mañana, hermano, le bendigo con toda bendición del cielo y que podamos poner en práctica este mensaje de someternos a las autoridades para recibir la autoridad, porque conjuntamente con Cristo gobernamos. Dios les bendiga en esta mañana, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Santo Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Les habló el hermano Ricardo Rodríguez del Ministerio Monte Sinaí, Turbaco Prado. Dios les bendiga en esta mañana.